Ahora vamos a hablar de cuáles son esas ventajas referente a tensión e intensidad en comparación a un circuito paralelo. Bueno, específicamente hablando de circuito en serie, tenemos aquí dos ventajas que tienen sus pros y sus contras. El número uno, en caso de requerir una caída de carga controlada. Y aquí pongo como ejemplo la imagen de un sistema de arranque de un motor. Okay, puede ser monofásico o trifásico porque utilizan el mismo principio. ¿Qué pasa? Que aquí, debido a que los motores en el arranque consumen de 4 a 8 veces la corriente nominal, ya que requiere una potencia inicial grande para poder vencer toda la resistencia desde el reposo del motor hasta su velocidad final. Entonces, a medida que este gira, va disminuyéndola, que es la corriente de arranque, hasta llegar a su corriente nominal. Esto cuando alcanza su velocidad nominal. Si medimos la corriente en vacío de un motor, esta será más pequeña que la de datos de placa. Los datos de placa son datos trabajando. Eso es todo. Ahora, la otra ventaja también, como lo pongo aquí en la parte derecha de la diapositiva, es que el consumo de la energía es el mismo en todo el circuito, ¿verdad? Claro, esto tiene también su contra. Perfecto. En comparación a los circuitos paralelos, supóngase el absurdo que tenemos un microondas, una nevera, una cocina eléctrica. Cada una, ¿verdad?, consume energía de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Después se suman y se saca el consumo total, ¿no? ¿Qué pasa? Que por lo menos en el circuito en serie, el consumo de energía va a ser el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros ponemos 10 bombillas en una sola hilera en serie, ¿qué va a pasar a medida que vaya pasando la intensidad a través de cada una de las resistencias? Lo que es la energía va disminuyendo, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en cada uno de los bombillos. O sea, se va a ver, el consumo va a ser el mismo, pero la función que tienen cada uno de los componentes no va a ser útil. Y en la última diapositiva tenemos aquí un ejemplo de cálculo de circuito en serie. Entonces tenemos una fuente de alimentación, ¿verdad?, de 180 voltios. Tenemos una resistencia 1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 20 ohmios, una resistencia 3 de 30 ohmios. Entonces vamos a ver cómo será la resistencia, cómo va a ser la intensidad total y cómo serán los voltajes. Bueno, empezamos. La resistencia, como dijimos anteriormente, es la suma de cada una de ellas. O sea que si tenemos tres resistencias, una de 10, otra de 20 y otra de 30, se suman las tres para que nos dé un total de 60 ohmios, tal como lo dice la figura. La intensidad, decíamos que la intensidad va a ser la misma en todo el circuito. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el voltaje del circuito, que son los 180 voltios que nos marca el ejercicio, entre la resistencia total, que es igual a 60 ohmios. Entonces, cuando aplicamos esta simple división, nos da un total de 3 amperios, ya que la intensidad se mide en amperios. Entonces, esos 3 amperios pasan por el punto 1 de la resistencia 1, pasan por el punto de la resistencia 2, pasan por el punto de la resistencia 3 y así sucesivamente va a ser constante. Con respecto al voltaje, bueno, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Como conocemos cada una de las resistencias en cada uno de los puntos, lo multiplicamos por la intensidad, que va a ser la misma. Entonces el voltaje 1 es igual a 30 voltios, el voltaje 2 va a ser igual a 60 voltios y el voltaje 3 va a ser igual a 90 voltios. A continuación, nuestro compañero Mauricio Escolona le estará hablando, profesor, sobre los circuitos en paralelo.